por ejemplo, este libro tiene, y yo creo que le gana, pero por goleada a Alambres. Es decir, ahora no vamos a hablar de a qué hijo queremos. Luego yo, desde mi lectura, es un tema casi de lo que se llama de formación profesional. Aquí hay un acercamiento muchísimo más grande a la prosa, dejando un poquito más de lado la poesía, aunque sigas manteniendo la prosa poética, pero me parece que hay un acercamiento tan casi, de hecho, una de las primeras cosas que comenté a la primera persona con la que hablé del libro fue que me parecía muy bonito, me parecía como una especie de reconciliación de la poesía, por decirlo de alguna manera, con la prosa, en el sentido de que parece que los que hacemos prosa siempre queda bien decir, no, yo bebo mucho de la poesía, yo consumo mucha poesía, incorporo elementos de la poesía en mi prosa y tal, pero en poetas parece que no esté tan bien visto, que cojan elementos de la prosa, y herramientas que son muy valiosas. Es aquello que se dice, es escritor y poeta, o eso, que es algo me parece flipante. Que es algo flipante. Sí, No, en este sentido sí. Y aquí hay muchas cosas valientes dentro de este libro, pero sobre todo este hecho me parece, además de valiente, me parece muy bonito como representante de los prosistas. Me parece muy bonito ese acercamiento de, no, es que en la prosa hay cosas muy válidas que pueden servir igual o mejor que según que artimaña poética. Hay como una especie de reconciliación, tan reconciliación como una aceptación tácita muy bonita. De hecho cuando lo escribí como prosa. Y eso explica mucho. Sí, yo lo escribí todo seguido, o sea, todos los textos. El último es el de la segunda parte, sí que no lo toqué, porque es el que está como una prosa y ya me apetecía que se generara un contraste. Pero todos los de la primera parte, cuando los fui escribiendo, eran como cuentos, porque mi intención era escribir cuentos. Lo que pasa es que cuando los fui haciendo también me di cuenta de que no eran del todo cuentos. Y aún así seguí escribiéndolo así todo seguido, bueno, en forma narrativa. Y cuando terminé y ya lo di por acabado, no sé, lo dejé descansar y al cabo pues de 2 o 3 meses volví. Y entonces me dieron como muchas ganas de empezar a romper, a ver qué pasaba. Y ahí es cuando fui rompiendo, y de hecho el único, aparte del texto del final, que ese sí que no lo modifiqué, también está el anzuelo, que es el del que he leído el primero. Y ese también tiene la forma de prosa del principio. Pero el resto sí que fui modificando y además modifiqué como mucho, porque ahí también, bueno, me empecé como ahí como animar y empecé a hacer como todos los juegos que pude a nivel también visual, ¿no? Y jugar con la página también un poco como un lienzo e ir dibujando e ir añadiendo algunos elementos. Por ejemplo, están en uno de los cuentos poema hay como unos puntitos que luego, de hecho, son los puntitos que aparecen también aquí. Exacto, sí. Y eso, por ejemplo, no estaba al principio, ¿no? Y el hecho de ir rompiéndolo, pues también me permitió como jugar más a otro nivel que yo creo que también confiere otros significados. Sí, me has hecho pensar en Dan Carson y en de creación, como a partir del lenguaje destruye el ser y tú probablemente con la deconstrucción textual o formal también, bueno, no sé si es una decreación y a la vez una recreación me refiero, porque acabas fundando una unidad. Sí. O por ejemplo también el de la habitación Los Hallazgos, que está con 2 columnas. Y luego hay como más columnas dentro de las columnas. Pues todo eso no era así. Ese texto lo que pasa es que también, claro, el hecho de cambiar la forma impuso cambiar algunas partes también del texto. O sea, que ahí también, claro, tuve que escribir. Sí. Pero yo me refería a cosas como el tubo. Es que es como el tubo mi favorito del libro, si tengo que Sí. decirlo, ¿no? Y me parece un cuento, es que es un cuento perfecto, es una reflexión maravilloso. Está a la altura de las historias de cómo ser John Malkovich, o es decir, lugares, espacios. Cualquier buen relato breve que borgiano. Pues os puedo contar una anécdota muy buena de ese cuento. Resulta que yo trabajé en el Corte Inglés. Y eso no lo habías contado hasta ahora. No lo había contado hasta ahora. ¿Y nosotros a qué esperábamos para preguntárselo? Yo estuve trabajando en una época... Pensaba que ibas a decir que esperábamos para ir a trabajar al Corte Inglés.
Ya estaba descolocado del... Sí. Y entonces resulta que en el Corte Inglés había un pequeño almacén donde había que ir a buscar cuando las estufas se acababan, pues había que ir a buscarlo allí. Entonces en ese pequeño almacén había un tubo que a mí siempre me llamó muchísimo la atención porque era un tubo así grande, entonces había como tú podías bajarlo, subirlo, y entonces yo no lo toqué nunca, pero si estaba abierta la compuerta esa, subía aire, viento, todo el tiempo. Entonces yo como que miraba un poco, me daba ahí como mucho respeto, me daba miedo, pero miraba y se veía todo súper oscuro. Y entonces a partir de ahí como que me empecé yo a montar una historia así, bueno, de mía propia a través de ese tubo. De hecho el primer poema de ellas también está basado en 2 clientas que tuve en el Corte Inglés. Sí, que eran 2 señoras muy viejecitas. No están acreditadas, Exactamente. No están acreditadas en el libro. No, luego claro, luego eso está muy transformado, pero eran 2 señoras, yo que sé, muy mayores, no sé cuántos años tenían, porque es esa gente como muy mayor, pero que ya no, igual tenían 1000 años, ¿sabes? Aquella de decir, pero tú, ¿cuántos años tienes ya? Señoras del Corte Inglés. Sí, o sea, señoras del Corte Inglés que Está construido en el Corte Inglés alrededor de las señoras. además hay un detector de edades. Era una cosa, entonces me vienen las 2 ahí, iguales, bajitas, con el pelo rizado, maquilladas igual, vestidas igual, y es que tenían el mismo tono de voz. O sea, eran hermanas gemelas de 1000 años Eran siameses. que me vienen a comprar una estufa. Y claro, yo era como, o sea... No 2, una. ¡Una! Claro. No, pero ahí está el tema. Y yo me empecé a montar una paranoia, me imaginé, o sea, ellas me estaban, las características que querían que tuviera la estufa, yo no estaba en mi rollo, ¿no? Pensando cómo sería la casa donde vivían, cuál habría sido su infancia, por qué no se habían separado nunca, no sé, me empecé ahí como, ¿sabes? A montar una paranoia delante de ellas y al final era como una estufa, ¿no? Vale, o sea, pero es que trabajar en el Corte Inglés es interesante. Estás trabajando para una empresa muy horrible, pero te encuentras con tanta gente. No, debe ser una fuente de... Aparece por ahí mucha gente muy extraña y muy interesante. Y la imaginación se te dispara. Y luego el Corte Inglés, aparte de tener ese almacén, también os lo digo por si os interesa trabajar en el Corte Inglés, para inspiraros. Tiene muchísimos almacenes increíbles, pero increíbles. Increíbles, que tú piensas que de ahí te va a salir, no sé, 800 gnomos a la vez y van a saltar encima de ti o algo, o sea, es como lugares muy raros. ¿Me ibas a decir Freddy Krueger o...? No, es más de gnomos. Es más de gnomos. Es más Corte de Inglés es gnomos. más de gnomos. Sí. Titular de la presentación. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, y además creo que ya tenemos que ir terminando. ¿Ah, sí? Sebe nos ha Bueno, iluminado una para- muy rápida. Yo suelo leer por las noches libros de física cuántica, pero que yo misma no sé este libro. Es que resulta que es mi padre. Sí, y entonces la pregunta... Le cayó porque yo se lo puse. La pregunta es que debería aconsejarse aquí delante que se leyera por las mañanas con luz diurna, porque pasé un miedo cuando leí lo del tubo, Sí. abrazado a mi señora, Totalmente. que es la que está aquí a mi lado. Cuando Xavi ha hablado de Que claro, que narrativa pensó, y tal, que pensó yo he que... pensado en Lovecraft. Sí, pensó Hay que momentos de volvía... Lovecraft. Sí, pensó que volvía otra vez a renacer el amor primitivo de novios. Y me dijo, ¿pero qué te pasa? Digo, no, que tengo mucho miedo. Por eso deberías poner, ¿no lo has pensado? Aquí, ahora ya es malo, porque ya se ha acabado. De hecho, Sergi, hace unos días, ¿te acuerdas? Me dijiste, este es un libro nocturno. Sí, ¿Te acuerdas? sí. Sí, pero para no dormir, claro. No, pero porque yo creo que lo potencia, lo Para crear amplifica. Sí. Luego no duermes. No. Pero Me gustó mucho, pero hay alguna historia que realmente sí que es angustiosa. Sí, ¿no? Pero qué niña he creado yo, Dios hay mío. un fragmento, ¿Pero qué he hecho yo mal? hay un fragmento que... Ese es el lado tuyo, malo. Sí. ¿Dónde ha fallado la genética? Sí. Bueno, nada más que eso. Mira, páginas 40-41 ya. Es que yo creo que está Xavi de... Sí, ahora compremos. Tienen muchos brazos y muchas piernas, son finos y esbeltos o redondos. Otros son pulpos sin cabeza, solo tentáculos, flotan, aparecen y desaparecen. Sí, Siempre claro. están bailando, aunque todavía no comprendo su mensaje en la oscuridad. Puedo viajar a ese mundo, desearía quedarme.
esto es Lovecraft. Sí, sí. Es Lovecraft, es horror cósmico total. Sí, sí, yo he abrazado a mi mujer, abrazado. Sí, bueno, os parece que lo dejamos aquí con la No, invitación. yo me quedaría cascando un rato más, pero... Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias Sergi, muchas gracias Xavi por compartir este ratito conmigo, que me hace mucha ilusión que estuvierais aquí hoy. Gracias a ti. Gracias a los que habéis venido y nada, pues a pasar miedo.